Buenas noches, profesora Azalia del Rey. En esta ocasión le voy a brindar una breve exposición sobre la estructura para el análisis de un cuento o novela. El análisis literario comprende varios aspectos, desde conocer el contexto histórico del autor, recursos literarios y narrativos empleados, tipo de lenguaje y qué personas va dirigido el mensaje o intención del texto. Esta guía de análisis literario es aplicable a un cuento o a una novela. Una guía de análisis literario no solo conlleva a interpretar la intención del autor, también hay que tomar en cuenta los aspectos estructurales que componen en sí la obra literaria. Partiendo de este punto, se nos viene la interrogante: ¿cómo analizar una obra literaria? En la siguiente exposición explicaré los elementos principales a tomar en cuenta al momento de analizar un cuento o una novela, tomando en cuenta ciertos pasos básicos para la interpretación de la narrativa, estilos literarios, personajes y otros recursos empleados en el texto. Estructura para el análisis literario de un cuento. Primera parte, por Anabeli Arango. Aspectos formales. Datos generales del autor. Es un extracto de la biografía del autor, identificando el contexto social y literario del autor. Es importante detallar la experiencia literaria del mismo para determinar los motivos que lo impulsaron a escribir el texto literario. Características de la corriente literaria del autor. Género y subgénero literario al que pertenece la obra. Hay tres géneros literarios que son los que se desglosan los tipos literarios: la narrativa, lírica y teatro. Movimiento literario al que pertenece la obra. Cabe destacar que los movimientos literarios se concretan en torno a un grupo de autores y obras identificados por ciertas características comunes, tanto de contenido como formales y estéticas, a las que se añaden su coincidencia temporal y espacial. Tal es el caso del barroco, romanticismo, realismo y sus corrientes vanguardia. Relación del título con el contenido de la obra. La relación entre el título de un texto y su contenido es que el título debe ser un preámbulo o una iniciación de lo que se va a hablar en el texto. Al momento de realizar el análisis de una obra literaria, se debe encontrar esta relación y poder plasmarla en la misma. Relación de la obra con la vida del autor. Es importante conocer la vida del autor para poder comprender lo que quiere transmitir a través de la obra. Este conocimiento dará una perspectiva más amplia del mensaje que contiene el texto. Relación de la obra con la época. Ubica al autor y la obra en la época en que fue escrita, en qué clase de sociedad surgió, economía, política, principales hechos históricos, información biográfica del autor y contexto cultural en el que aparece la obra. Aspectos generales de la obra. Argumento de la obra. El argumento es la idea principal de lo que trata la obra, la columna vertebral de la novela o cuento. Se basa en cómo se desenvuelve la historia y todos los elementos que convergen en ella. Es como cuentas la obra según tu interpretación del texto literario leído. No se debe hacer muchos rodeos al escribirlo. Tema de la obra. Es el motivo central o asunto que se repite en la obra literaria. En otras palabras, hay que identificar el tema que predomina a lo largo del texto literario leído. Subtemas. Todos aquellos que se van desarrollando a través de la historia, rodeando la trama principal, pero que no dejan de ser trascendentales para la historia en curso. Personajes. Según su importancia, pueden ser principales, protagonistas, antagonistas. Personajes primarios o principales. Lo más importante del relato, en torno a los cuales gira la historia y a los que más acompañamos a lo largo de ella. Protagonistas. Los personajes principales del relato sobre quienes tiene que ver la trama. Pueden ser héroes, antihéroes o simplemente protagonistas circunstanciales, pero sobre ellos versa el relato, y rara vez este puede continuar si ellos mueren o han desaparecido.
Antagonistas. Aquellos que adversan al protagonista, que se oponen a que cumpla con sus aspiraciones, a que simplemente tienen deseos contrarios a los suyos. Secundarios. Son los personajes de reparto, es decir, los que intervienen en la historia, pero no son muy relevantes o determinantes en ella, y los vemos solo cuando resulta necesario. Incidentales. Aquellos que apenas intervienen circunstancialmente en la historia, sin tener demasiado que ver en ella, y que quienes no sabemos prácticamente nada. Según el grado de caracterización, los personajes pueden ser planos o redondos. Personajes planos. Aquellos que no presentan mucha complejidad ni mucha elaboración en sus motivaciones profundas, sino que son bosquejos de sí mismos. Personajes redondos, por el contrario, son personajes densamente construidos, con mucha bagaje emocional o psicológico, es decir, más completamente elaborados. Caracterización de los personajes, rasgos físicos y psicológicos. La caracterización de un personaje, para cualquiera sea su objetivo, puede realizarse mediante su caracterización de aspecto, mediante sus acciones, palabras o pensamientos. Es una decisión del autor que el aspecto físico del personaje permita intuir la personalidad del mismo, facilitando la rápida comprensión del personaje, o que los actos del personaje contradigan las ideas que pueda inducir el aspecto físico, desafiando ideas estereotipadas de la sociedad y manteniendo al lector o espectador más alerta. Estructura de la narración. Inicio. Es el inicio de la trama. Daremos comienzo a la historia. Situaremos en momento, lugar, contexto y ambiente y presentaremos a nuestro protagonista. Daremos inicio al desarrollo de la historia y mostraremos el problema o situación que lleva a nuestro protagonista a hacer lo que tenga que hacer. Daremos una razón para comenzar el nudo de la historia. El desarrollo. El desarrollo es la parte intermedia de la historia. En esta parte ocurrirá algo que altere el orden que aparecía en el inicio. El nudo. El nudo será el corazón de la narración. Sin él no habrá historia. Durante el desarrollo se suceden la mayoría de los eventos y se marcará el ritmo del relato. En esta etapa, los personajes tratarán los problemas e intentarán resolverlos. Es un momento en el que los personajes ya deben estar bien definidos en el inicio, para centrarnos en el problema principal de la trama. El clímax. En narratología se denomina clímax al momento en el que el trama de una obra alcanza su nivel más alto de tensión. El clímax suele situarse en el desenlace de la obra, puesto que suele venir seguido de la conclusión. El desenlace es la parte final de la historia o desenlace. Se dará una resolución de problemas que hemos planteado en el desarrollo y así poder cerrar la trama. Esto no quiere decir que no pueda haber varios tipos de finales para nuestro libro. Principalmente distinguiremos entre final abierto. La trama no se resuelve y es el lector el que imagina uno o varios finales posibles. Final cerrado. Se resuelve el conflicto y todas las tramas. Descripción. La descripción es la representación por medio de palabras de una persona, un objeto, un animal, un ambiente o lugar. La descripción es la enumeración de las partes, cualidades o circunstancias relativas a personas, animales, cosas, paisajes, lugares, fenómenos naturales, etc. Hacemos una descripción cuando presentamos los rasgos y detalles que caracterizan al modelo utilizado. Las palabras que dan expresión y colorido a la descripción son los adjetivos calificativos, los cuales expresan las cualidades o rasgos característicos de aquello que estamos describiendo. Diálogo. Intercambio recíproco de información entre un emisor y un receptor, a través de un medio oral u escrito. Es decir, es una conversación entre dos o más interlocutores que se turnan en sus roles repetitivos de emisor y de receptor de manera ordenada. El diálogo puede ser directo. Es aquel en el cual podemos constatar lo que dice cada interlocutor. Suelen emplear líneas de diálogo para separar y marcar cada intervención de los interlocutores, como en el siguiente caso. ¿Ya comiste, hijo?
No, mamá, no tengo hambre. Indirecto. La figura de un narrador nos refiere lo que cada interlocutor dice. Es decir, que todo el contenido comunicativo nos es referido por un tercero, de la siguiente manera. La madre le preguntó al hijo si había comido y éste le respondió que no, pero que no tenía hambre tampoco. Narrador. El narrador es un personaje creado por el autor que tiene la misión de contar la historia. Hay diferentes tipos de narrador, según la información de que dispone para contar la historia y del punto de vista que adopta. De tercera persona. En la tercera persona tenemos al narrador omnisciente, que todo lo sabe. El narrador omnisciente es aquel cuyo conocimiento de los hechos es total y absoluto. Sabe lo que piensan y sienten los personajes, sus sentimientos, sensaciones, intenciones y planes. El narrador observador solo cuenta lo que puede observar. El narrador muestra lo que ve, de modo parecido a como lo hace una cámara de cine. De primera persona tenemos el narrador protagonista. El narrador es también el protagonista de la historia, autobiografía real o ficticia. Y el narrador testigo. El narrador es un testigo que ha asistido al desarrollo de los hechos. De la segunda persona tenemos el narrador que habla en segunda persona. Crea el efecto de estar contándose la historia a sí mismo o a un yo desdoblado. Estructura narrativa. La estructura narrativa de un texto es lo que divide al texto en partes, pero lo que a su vez permite que sea una sola unidad. La estructura de la narración es aquello que nos permite identificar las diferentes partes de una historia o mensaje, pero a su vez nos da una idea general de lo que estamos leyendo. A obon o desde el inicio. Es cuando se narra la historia en forma cronológica, lineal, desde el principio hasta el final. In media res o desde la mitad. Es cuando se comienza la narración en la mitad de la historia y se narran los antecedentes y luego los posteriores hechos que conducen al desenlace. In extrema res o desde el final. Es cuando se empieza a contar la historia a partir del desenlace y luego se reconstruye toda a través de flashback. Media hora esperando ya puede ver el video.